la disertación con el doctor Luis Alfonso Fajardo que me antecedió. Tal como usted nos comentaba, el tema que me convoca tiene que ver con el estudio de la detención domiciliaria transitoria, pero necesariamente debemos estudiar lo relacionado a la prisión domiciliaria transitoria, dos figuras jurídicas excepcionales que reguló este decreto legislativo emitido el pasado 14 de abril. Pero con relación a ello, y previo a abordar propiamente el estudio de la normativa, solo para contextualizar, comentar que el pasado 25 de marzo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una declaración relacionada con la necesidad de disminuir el hacinamiento penitenciario. En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana, mediante comunicado de prensa del día 31 de marzo, instó a los estados a reevaluar los casos en que procede la prisión preventiva a efectos también de disminuir el hacinamiento penitenciario. Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante una declaración del pasado 9 de abril, recordó el deber que tienen todos los estados que han reconocido la fuerza vinculante de la Convención Americana en cuanto a garantizar los derechos de todas las personas, priorizando aquellos de los denominados sujetos en mayor condición de vulnerabilidad. En ese mismo sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura emitió pronunciamientos sumado a un material emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, elaborado conjuntamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja, denominado Manual sobre Estrategias para Reducir el Hacinamiento. Es bien importante este material en el entendido que adoptó herramientas propositivas para los estados a fin de garantizar, o mejor, de promover un uso limitado del encarcelamiento, medidas que podemos clasificar en tres categorías. Primero, lo relacionado a la descriminalización de las conductas punibles. Segundo, la despenalización de conductas previamente establecidas. Y finalmente, el uso limitado de la detención preventiva durante las actuaciones procesales. Ese referente internacional es necesario complementarlo también con algo que ya anunciaba el señor viceministro y el profesor que me antecedió, y es la existencia del estado de cosas de inconstitucionalidad en el sistema penitenciario y carcelario. Recordar que mediante la sentencia de tutela 153 del año 98 se declaró en Colombia por primera vez la existencia del estado de cosas de inconstitucionalidad. En aquella oportunidad, el Alto Tribunal de lo Constitucional recordó que se trataba de un asunto cuyas problemáticas derivaban, por ejemplo, de temas de infraestructura, de organización y de administración de los centros penitenciarios, emitiendo órdenes de carácter general sobre este particular. Posteriormente, mediante la sentencia T-388 del año 2013, la Corte, además de reiterar la existencia del estado de cosas de inconstitucionalidad, también afirmó que era necesario reconocer una violación sistemática al derecho a la salud y a la integridad de las personas privadas de la libertad, habida consideración del concepto de función de resocialización, entendiendo que este concepto tenía que buscar la entrega de herramientas para las personas privadas de la libertad de tal suerte que una vez finalizada la ejecución de la pena, por ejemplo, pudiesen realizar su proyecto de vida conforme al principio de dignidad humana. En esta providencia, la Corte también recordó el concepto de sujetos de especial protección constitucional, aduciendo además la relación especial de sujeción que impone unas obligaciones importantes para el Estado en su posición de garante frente a las personas privadas de la libertad. Adicionalmente, mediante la sentencia 762 de 2015, la Corte Constitucional recordó que este problema del hacinamiento penitenciario tiene mucho que ver con un asunto de política criminal derivado de la tendencia al populismo punitivo, y esto es la criminalización masiva de conductas en las legislaciones penales existentes. En ese entendido, pues desde hace más de 20 años se reconoce que en Colombia existe una delicada crisis humanitaria en el sistema penitenciario. Es por ello que mediante el auto de seguimiento 121 del año 2018 también se hizo referencia expresa a la importancia de implementar medidas sanitarias efectivas dentro de los centros penitenciarios y carcelarios. Bueno, visto ese referente
internacional, jurídico y por supuesto lo relacionado al estado de cosas de inconstitucionalidad, conviene abordar el estudio del decreto 546. Como anunciábamos, reguló dos figuras jurídicas importantes. De un lado, la detención domiciliaria transitoria y también la prisión domiciliaria transitoria, entendidos como beneficios que se van a conceder por el término de 6 meses. Una vez se finalice el término en el que fue concedido el beneficio, la persona tendrá que reintegrarse al centro carcelario donde estaba privada de la libertad. En cuanto al procedimiento, rápidamente hacer una distinción en tanto lo regulado por el artículo 7º y artículo 8º de la normativa. El artículo 7º regula lo pertinente a la concesión de la detención domiciliaria transitoria, el artículo 8º en cuanto a la prisión domiciliaria. Básicamente, el procedimiento es muy similar, decir que el IMPEC, a través de las direcciones regionales o a través de los directores de cada centro penitenciario, remitirá un listado de postulados al centro de servicios de los juzgados que resulten competentes en cada caso. Ese listado de postulados deviene de un cuidadoso estudio de los requisitos objetivos previstos en el artículo 6º, en el artículo 2º de la normativa, verificando también, por supuesto, que los delitos por los cuales la persona está siendo procesada o haya sido condenada no se encuentran en el listado de exclusiones del artículo 6º del decreto 546. Eso en cuanto a los rasgos generales del procedimiento. ¿Cuál es el asunto que diferencia en tanto el trámite que se le debe dar a la detención domiciliaria transitoria? Una vez llegue o se reciba la solicitud por parte del funcionario judicial, tratándose de la detención domiciliaria transitoria, tiene la posibilidad de acudir a la Fiscalía a efectos de complementar la documentación que le permita verificar y estudiar de manera cuidadosa los requisitos objetivos. Es la situación que existe para la detención domiciliaria transitoria, diferente procedimiento que se aplica en la prisión domiciliaria, en tanto que una vez el juez de ejecución de penas conozca de la documentación que se remite, inmediatamente procederá a emitir la decisión. Con relación a los términos para decidir, el decreto es claro en comentar que el funcionario judicial tiene 5 días a efectos de emitir la decisión, pero se ha generado cierta controversia en la práctica judicial respecto de entender si son 5 días hábiles o si son 5 días corrientes, 5 días calendario. En ese sentido, con relación a la posible interpretación de que se trate de 5 días calendario, diríamos que es una interpretación, por supuesto, más favorable a la persona humana, conforme al principio pro homine, conforme al cumplimiento de obligaciones internacionales derivadas de tratados, sumado a una lectura concordante entre el artículo 29 del decreto, que habilitó la posibilidad de la remisión normativa, junto con el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, que regula lo referente a la oportunidad para las actuaciones procesales. Entonces, haciendo una lectura sistemática de estas dos normas, diríamos, por ejemplo, que si el asunto es competencia de un juez de control de garantías, conforme al artículo 157, todos los días se entenderán como hábiles para emitir esta decisión. Diríamos también que si el asunto es competencia de un juez de conocimiento, entonces existe la posibilidad, según el inciso final del artículo 157, de habilitar todos los días o entender todos los días como hábiles para efectos de emitir la decisión. Ese sería el primer criterio argumentativo. De otro lado, existe la posición en cuanto a que los 5 días deben entenderse como 5 días hábiles. Y entendemos, conforme a la práctica judicial, que ello es lo más acertado. Primero, porque garantiza una mayor posibilidad de tiempo para que el funcionario judicial verifique el listado de postulantes que remite el IMPEC. Segundo, porque en el caso de la detención domiciliaria transitoria, conforme a lo establece el artículo 7º, se requiere que el juez remita, posiblemente que remita una solicitud a la Fiscalía para complementar los documentos y tener suficientes elementos de juicio a efectos de emitir la decisión. Y adicionalmente, volviendo a hacer una lectura entre el artículo 29 del decreto y el artículo 157 de la Ley 906, diríamos que esta normativa también nos permite entender que todos los días son hábiles para efectos de la función de control de garantías, pero que en la práctica nuestros jueces de control de garantías no van a estar teniendo el ejercicio continuo y permanente de su labor durante 5 días consecutivos. Además, conforme al inciso segundo, entender que en cuanto a la labor de conocimiento, únicamente se entenderá que debe adelantarse en el horario judicial previamente establecido.
Y un tercer argumento sobre este particular tiene que ver con el artículo 62 de la Ley Cuarta de 1913, que reguló en Colombia el régimen político y municipal, norma a partir de la cual entendemos claramente que los plazos establecidos en las leyes se entenderán que debe suprimirse los días feriados y días vacantes. Eso con relación a los términos para decidir. En cuanto a los casos de captura, pues claramente el funcionario judicial como juez constitucional al momento de legalizar la captura y de pensar la posibilidad de imponer medida de aseguramiento, debe de manera oficiosa pronunciarse respecto de la verificación de los requisitos objetivos de que trata el decreto 546. Sobre este particular, compartir, por ejemplo, un radicado reciente de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Se trata del auto 56777 del pasado 29 de abril, con ponencia del magistrado Hernández Barbosa, en tanto que la Corte, justamente de manera oficiosa, a pesar de encontrarse conociendo de un recurso de casación, concedió el beneficio domiciliario transitorio al hacer un estudio sobre los requisitos objetivos que exige el decreto. Eso en cuanto al caso de captura. Con relación a la decisión, ya dijimos pues el término que tiene para emitir esa decisión el funcionario judicial. Puede emitirse la decisión de manera individual o de manera colectiva. El decreto es claro en ello y seguro en lo de manera colectiva, en aras de garantizar la celeridad procesal y una pronta decisión al respecto. Y en tanto de los recursos, también hay una distinción interesante que deriva del artículo 7º y del artículo 8º, y es que, tratándose de la detención domiciliaria transitoria, procederá el recurso de apelación. Si se trata de la prisión domiciliaria, procederá el recurso de reposición exclusivamente. Ello también ha generado alguna controversia con relación a la garantía del principio de doble instancia, pero si hacemos una lectura cuidadosa de elementos de derecho internacional, como la Convención Americana de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entenderíamos que únicamente es predicable la exigencia de una segunda instancia cuando se trata de sentencias judiciales. Como la decisión del beneficio domiciliario transitorio se da mediante un auto, entonces no resultaría exigible desde ese punto que se garantice una segunda instancia en el caso de la prisión domiciliaria transitoria. Habida consideración además que en el primer escenario estamos frente a la posibilidad de una persona que está enfrentando un proceso penal, a quien todavía se le garantiza la presunción de inocencia. Por el contrario, en el segundo evento nos encontramos ya en el caso de una persona que ha sido condenada previa desvirtuamiento del principio de presunción de inocencia. Con relación al enfoque étnico, comentar que conforme al artículo 9 del decreto, pues no se establecen causales específicas para estas minorías, pero sí se establece un deber adicional para el funcionario judicial a efectos de vigilar el traslado y la ejecución del beneficio domiciliario transitorio. Y hay otros asuntos específicos que que vale la pena mencionar. Por ejemplo, no se prevé, claro, con respecto a la legitimación proactiva, no se prevé la posibilidad que el penado directamente o sus familiares presenten la solicitud. Como lo explicaba, y hay que ser enfáticos en ello, será el IMPEC a través de las direcciones regionales el que remita el listado de postulantes. Por otro lado, la concesión del beneficio domiciliario transitorio no exige la caución prendaria, pero sí la suscripción de un acta de obligaciones. De tal manera que, por ejemplo, yendo ya a los beneficios ordinarios de la legislación ordinaria, si se encontraba pendiente la concesión de uno de estos beneficios por la caución prendaria o por el mecanismo de vigilancia electrónica, lo correcto será entonces proceder a la concesión del beneficio sin que se surta este requisito. El decreto sí establece la necesidad de suscribir el acta de obligaciones. ¿Y qué sucedería entonces si la persona que ha sido beneficiada con alguna de estas dos medidas incumple las obligaciones derivadas del acta? Pues el decreto es claro en establecer que procede la revocatoria de plano de la medida, y seamos también precisos en determinar, sin importar que aún se encuentren vigentes, por ejemplo, las condiciones de la pandemia. Otro asunto interesante, en aquellos casos donde el procesado o condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima, pues en ellos casos se puede conceder
el beneficio siempre que se garantice que su ejecución se va a realizar en un domicilio distinto a de quien fue declarado víctima en el proceso penal. Con relación a los recursos, ya dijimos esa importante distinción que tiene que ver con la procedencia, de un lado, del recurso de apelación en tanto de la detención preventiva y del recurso de reposición cuando se trate de la prisión domiciliaria transitoria. Ahora bien, con relación a los factores de competencia, primera posibilidad, si se trata de un asunto que deba tramitarse conforme a la Ley 600 de 2000 por principio de legalidad. Como la Ley 600 de 2000 no regulaba o no incluía la figura del juez de control de garantías, incluida mediante el acto legislativo 03 de 2002, entenderemos que si se trata de la posibilidad de decidir sobre una detención domiciliaria transitoria, entonces el competente será en ese evento el fiscal del caso y ya en sede de conocimiento, por supuesto, el juez de conocimiento. Ahora bien, con relación a la aplicación de la Ley 906 de 2004, primera posibilidad, que el competente sea el juez de control de garantías. Pues conviene comentarles que también se han identificado dos interpretaciones posibles. De un lado, la que deriva de la lectura específica de la norma, lo que tiene que ver con el artículo séptimo, inciso primero y séptimo. ¿Qué establece el artículo séptimo? Establece que el asunto deberá ser conocido por el juez de control de garantías o por aquel que esté conociendo de la actuación. Entonces, una primera lectura, una posible interpretación nos llevaría a decir que el juez de control de garantías será competente hasta antes de la radicación del escrito de acusación, porque una vez se radique el escrito de acusación, entonces el competente para conocer sobre la concesión del beneficio será el juez de conocimiento. Ello entendido que el artículo séptimo, como ya lo explicaba, dice claramente que el competente será el juez que esté conociendo de la actuación. Esa sería una primera posibilidad, es una interpretación normativa que se está dando. De otro lado, también se ha interpretado conforme al artículo 154 de la Ley 906, numerales octavo y noveno, que el juez de control de garantías será competente hasta antes de la emisión del sentido del fallo por parte del juez de conocimiento, entendiendo que la normativa procesal de carácter general establece que tratándose de decisiones sobre la libertad, pues el juez de control de garantías tendrá competencia hasta ese momento procesal. Son dos interpretaciones jurídicas que se están dando en la práctica judicial y ambas pues con suficientes argumentos. Con relación a la fase de conocimiento, como ya lo decía, si abocamos la primera interpretación posible, pues el juez competente será el de conocimiento a partir de la radicación del escrito de acusación y hasta tanto esté conociendo de la actuación. Surge una inquietud allí relacionada con la interposición del recurso de alzada. En ese sentido, conviene entonces mencionar, conforme a ese mismo criterio interpretativo, que quien le corresponde conocer del recurso de la decisión es quien en el momento esté como competente de la actuación procesal, de tal manera que si ya abocó competencia a la sala penal del Tribunal Superior, por ejemplo, el competente será el juzgador de segunda instancia. Y finalmente, si ya la sentencia se encuentra ejecutoriada, por supuesto que el competente es el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad como vigilante de esta fase de sanción. Ahora bien, con relación a la procedencia, comentar que el artículo segundo del decreto establece las causales objetivas, frente a las cuales procede la concesión de cualquiera de los dos beneficios. Por ejemplo, comorbilidades como VIH, cáncer, insulinodependientes, personas con problemas coronarios, personas mayores de 60 años, personas que hayan cumplido el 40% de la pena impuesta, incluyéndose la redención respectiva, y otras causales que ustedes encontrarán en el artículo segundo. Adicionalmente, decir como regla general que sí procede la concesión del beneficio para las personas que se encuentren enfrentando una pena impuesta por la comisión de un delito a título de culpa. Y una regla general que hay que considerar, pero ya tiene que ver más con las exclusiones, es que no procede para aquellas personas que hayan sido condenadas dentro de los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud a título de dolo.
Ahora bien, con relación a esas prohibiciones, comentar que el artículo 6º establece el listado de delitos que se encuentran excluidos para la concesión del beneficio, de tal suerte que una persona procesada o condenada por alguno de los punibles relacionados en el artículo 6º, inmediatamente debe descartarse la posibilidad de conceder el beneficio. Regla general, como lo comentaba en la diapositiva anterior, no procede para personas que hayan sido condenadas dentro de los 5 años anteriores a título de dolo. Regla general también no procede para personas que hayan sido condenadas por pertenecer o que hayan pertenecido a grupos delictivos organizados de los que trata el decreto 1908 de 2018 y algunos casos especiales que devienen también de una lectura cuidadosa de la normativa, como por ejemplo el trámite de extradición, aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o cuya competencia le corresponda a la justicia transicional, pues por obvias razones de competencia. En ese sentido, y una vez analizamos rápidamente la aplicación de la norma, comentar algunas buenas prácticas y asuntos controversiales. Primero, con relación a los abogados litigantes, a los defensores de confianza que eventualmente están facultados para presentar la solicitud, en tanto que sean muy cuidadosos para evitar un desgaste innecesario de la administración de justicia. Es necesario verificar que realmente la persona sobre quien se vaya a solicitar la concesión del beneficio sí se encuentre inmersa en las causales objetivas de que trata el artículo 2º y que no se vea afectada por las exclusiones del artículo 6º, sumado a la suficiente documentación que exige el decreto para el momento de presentar la solicitud. Y en ese mismo sentido, los funcionarios del INPEC en sus oficinas jurídicas, cuando hacen esa verificación juiciosa de los requisitos, pues debemos tener suficientes elementos de juicio desde el punto de vista jurídico para incluir y elaborar de manera correcta ese listado de postulados. De allí deviene una buena práctica posible y es con relación a la posibilidad de intervención que tiene el Ministerio Público. Fíjese que el artículo 15 establece que el Ministerio Público puede incidir en o mejor que incidir, más bien determinar, identificar los casos sobre los cuales procedería la concesión del beneficio. En ese entendido, podemos pensar que el Ministerio Público de manera articulada puede apoyar la elaboración del listado de postulantes por parte del INPEC, de tal manera que se haga una verificación juiciosa de los requisitos objetivos, optimizando el trámite administrativo y garantizando la remisión de un listado bien elaborado que llegue a los funcionarios judiciales, de tal manera que no se congestione el aparato jurisdiccional y se garantice una decisión acertada también respecto de la concesión del beneficio. Ello con relación al INPEC, con relación a los abogados litigantes. Con relación a los funcionarios judiciales, además de la verificación juiciosa también de los requisitos objetivos y de las exclusiones, como lo anunciaba también el señor viceministro, es necesario seguir estudiando la posibilidad de conceder la libertad condicional, la prisión domiciliaria, en general todos los subrogados de la legislación ordinaria, con lo que realmente se garantizaría una disminución del hacinamiento penitenciario al interior de las cárceles y, por supuesto, la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad, evitando la propagación de la pandemia al interior de los centros penitenciarios. Ella sería es una buena práctica por parte de los funcionarios judiciales. Con relación también a la lectura del parágrafo 4º del artículo 6º, ello tiene que ver con las exclusiones, decir que se ha generado alguna controversia respecto de su interpretación. Primera argumentación es que el listado de exclusiones del artículo 6º debe entenderse adicionado con el listado de exclusiones generales del artículo 38G y 68A del Código Penal. Si hacemos una lectura literal de la norma, tendríamos esa conclusión. No obstante, la otra lectura posible es que el listado de exclusiones del artículo 6º únicamente aplica precisamente cuando se está estudiando sobre la posibilidad de conceder el beneficio, de tal manera que lo que quiso decir el parágrafo 4º es que seguirán vigentes las exclusiones generales cuando se trate de la concesión o cuando se estudie la concesión, como ya lo decía, por ejemplo, de una domiciliaria. En ese sentido, también, y con relación a las exclusiones, verificar lo relacionado al hurto calificado
en tanto que se incluyó el numeral segundo y numeral tercero como una de las exclusiones posibles. Hay que reconocer que el IMPEC no tiene de primera mano acceso a las sentencias condenatorias, por lo que el decreto sí, en ese entendido, incluyó una carga adicional para el IMPEC a efectos de verificar los requisitos, porque el IMPEC ontológicamente no podía determinar si la persona, por ejemplo, había sido condenada por alguno de estos numerales que exige la normativa. Ese elemento de juicio nos llevaría entonces justamente a promover un trabajo articulado entre el IMPEC, entre el Ministerio Público e incluso entre los mismos juzgados al momento de la elaboración del listado de postulantes. Creo que en esos términos daría por finalizada esta intervención. Agradezco de nuevo la invitación efectuada para participar en este escenario. Feliz día.